Ricardo Monreal, senador de la República, líder de la bancada mayoritaria aquí en el Senado, la de Morena, y además presidente de la Junta de Coordinación Política. Antes que nada, gracias por esta nueva conversación, de las que hemos tenido varias a lo largo de los años. Al contrario, tocayo, con mucho gusto, un saludo a todo el auditorio, todos los que nos ven, nos escuchan, y como siempre, bienvenido al Senado. Eres un estudioso de la política, y ayer, a propósito de lo ocurrido aquí en el Senado y de esta labor tuya para consensuar los extremos que había en la discusión intensa y hasta áspera sobre la Guardia Nacional, en un extremo una militarización, decían algunos, total de la seguridad en el país, en el otro una organización ineficaz. Me acordé de Adolfo Suárez, aquel de la transición democrática en España, que decía que el centro también es una postura. Yo no sé cómo definirías lo alcanzado. Fue un esfuerzo conjunto. No quiero regatear ningún esfuerzo ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, entendida esta como la geometría política de los partidos, tocayo. Sí es un trabajo intenso, de mucha paciencia, construir. En efecto, Suárez, presidente Suárez en España, logró el pacto de la Moncloa, esta transición democrática del franquismo a la democracia, de una dictadura militar a la democracia. Hoy aquí México está viviendo una transición, sin duda. Yo sí creo en que está viviendo un cambio de régimen, una sacudida, y lo que pasó en el Senado es un ejemplo claro de que en la cuarta transformación sí puede haber consensos. Sí puede haber acuerdos fundamentales y sí puede haber unanimidades cuando se intenta construir, diseñar, transitar a un modelo de seguridad pública con adscripción civil, pero con formación, adiestramiento, educación similar a la castrense, porque la disciplina en los cuerpos de seguridad, Ricardo, son claves, son fundamentales. Si no hay disciplina, si no hay lealtad, si no hay principios, si no hay valores en estos organismos y en estos órganos policiales, no funciona. Por esa razón creo que fue un hecho histórico lo de ayer. Pero ¿de qué manera se puede garantizar que vaya a haber estas dos cualidades? Por un lado, sí, esta disciplina que mucho se aprecia, y por qué no llamarle así, esta lealtad a la patria. Sí, sí. Y por el otro lado, este sentido de la modernidad, de lo importante que son los valores humanos, los derechos humanos de los mexicanos, y el evitar que otra vez se vuelva a señalar a las Fuerzas Armadas como participantes en acontecimientos que tú y yo vivimos, la guerra sucia, etcétera, matanzas contra civiles. Sí, yo creo sinceramente que tanto el ejército, las Fuerzas Armadas, incluyendo la naval y la aérea, durante todos estos años pasados, tocayo, estuvieron en un estatus cuestionable en materia constitucional, porque por un lado la Constitución te prohíbe estrictamente que el ejército y las Fuerzas Armadas presten labores de seguridad pública, deben de estar solo en los cuarteles, sin embargo lo hacían. Ahora la Constitución reconoce ampliamente, abiertamente, que al menos durante 5 años la Fuerza Armada, militar, naval, marina, podrán prestar servicios como el de seguridad pública y tienen ahora sí el mandato constitucional para no ser sometidos ni a juicios internacionales ni a juicios nacionales con posibilidades de violación de derechos humanos. No, yo sí creo, tocayo, que se conciliaron los extremos, un mandato civil o un mando civil con disciplina castrense, aunque no se acepta
el que en el caso de Guardia Nacional se aplique el Código de Justicia Militar, dado que solo se aplica para los militares en activo, que era una de las demandas de los ciudadanos o de las organizaciones civiles, se logró. ¿Se logró cómo, tocayo? Que esa es muy importante tu pregunta. Se logró primero que la Guardia Nacional fuera civil, pero que su formación, su disciplina fuera similar a la castrense, dice la ley, homologada. Es decir, es un cuerpo policial, pero con disciplina, organización, formación y educación homologada a la castrense. Sí. Eso es muy importante, porque si no, vamos a crear un grupo de distinta naturaleza, un grupo de militares que obedecen a la justicia militar y un grupo de civiles que no obedecerán a la justicia militar, y entonces tendríamos desórdenes, insubordinaciones o simplemente reglas distintas de aplicación para los mismos miembros de la Guardia Nacional. Por eso yo te digo, sí se juntaron los extremos, se logró un acuerdo extraordinario, fue por unanimidad y satisfacer los requerimientos y exigencias de los organismos civiles. Ahora, sobre la Guardia Nacional hemos vivido un debate muy intenso. Sí. Desde la propuesta, la primera discusión en la Cámara de Diputados, el pase a la Cámara de Senadores, donde me parece que logras algo que al final sería definitorio, que es el Parlamento abierto, sí. Es decir, escuchar a todas las voces, a todas las fuerzas. Pero a ver, lo que se resolvió ahora en el Senado no es lo mismo que propuso el presidente López Obrador al principio. ¿Querría esto decir que el resultado es un triunfo de la sociedad civil o de la diversidad parlamentaria y una derrota para el gobierno de López Obrador? No es así. Te quiero comentar cómo se dio, porque cómo se da este proceso en el que yo creo. Primero, apenas hace unos meses, antes de llegar este proceso de cambio a la ciudad y al país, había un poder legislativo cerrado. No se permitía ninguna voz. Las mayorías o los pactos entre los grupos mayoritarios no permitía que hubiese ese tipo de prácticas civiles o de escuchas a todos los ciudadanos. Por vez primera se instala el Parlamento abierto. Muchos sí aportaron ideas frescas, innovadoras, inteligentes, pero también hubo insultos, descalificaciones, que es parte de la dinámica que vive el Congreso en este momento. Pero te quiero decir una cosa, no es, yo diría, nadie debe apropiarse del triunfo de la reforma, pero tampoco no puede de ninguna manera demostrarse como un ganador y un perdedor, o ubicarse en ganadores y perdedores. Incluso, ¿Qué te pareció la respuesta de López Obrador muy bueno. a esto? Hoy lo respondió él, sí. Pero te voy a decir una cosa, tocayo, no estuvimos ajenos. Así como escuchamos a la sociedad civil, aquí en esta sala estuvieron los representantes del Ejecutivo, con los senadores de los grupos parlamentarios. Nunca se había hecho. Entiendo, no sé si voy a cometer una infidencia, pero creo que también hablaste con miembros importantes del Ejército. También, aquí estuvieron. Bueno. Es decir, estábamos en una mesa... Me enteré, por ahí andaba reporteando. Estábamos en no, eres muy buen reportero y seguramente tienes fuentes muy confiables, pero haz de cuenta, una mesa redonda, de un lado estaba legislativo, todos los grupos parlamentarios del Poder Legislativo, y enfrente estaba el Ejecutivo. Íbamos redactando, analizando, deliberando artículo por artículo, tocayo. Es decir, artículo 12, artículo 10, dice esto, queremos cambiarle eso. ¿No hay letras chiquitas? No hay letras chiquitas, no hay letras chiquitas. Fue muy transparente. Entonces, todo el proceso, tocayo, estuvo acompañado de la voluntad también del Ejecutivo. No hay sorpresas. Las reformas que se plantearon, también participó el Ejecutivo y las avaló. Si fuéramos estrictamente
formales diríamos, no, el Ejecutivo nada tiene que ver, es un asunto del Legislativo y el Legislativo decidirá. En lo formal. Sin embargo, si abrimos a la sociedad, ¿por qué no escuchar la opinión del Ejecutivo? Y estuvo aquí en este salón la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el consejero jurídico, Julio Scherer, estuvo los generales, el representante y el general secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, y estuvo Lázaro Cárdenas, que es el jefe de asesores del presidente de la República. Todos ellos ya, y el secretario de Seguridad Pública, todos ellos, tocayo, expresaron su propuesta o su réplica o su inconformidad sobre alguna disposición que estábamos elaborando. Entonces, eso facilitó. Por eso el presidente de la República ha expresado su beneplácito con la reforma, porque él no estuvo ajeno, estuvo acompañando todo el proceso de modificación de la reforma que por unanimidad logramos, y que es una naturaleza, tocayo, tú sabes, históricamente como periodista, muy complicada para llegar a acuerdos. A propósito de esto que estás diciendo, bueno, el tiempo por hoy se nos agota, pero sabes que muchas los espacios gracias. Siempre han estado abiertos. Lo sé, estamos platicando. Lo sé, muchas gracias. Pero te planteo algo rápidamente a propósito de esto que dices. Hiciste una mención muy puntual en el Senado, en el sentido de que los hombres públicos están expuestos a ser criticados, y que valió la pena resistir insultos y resistir descalificaciones, pero al final dices que se ha demostrado que es posible llegar a acuerdos en favor de México, aún en asuntos que parecen tan álgidos, tan distantes en posiciones. ¿Crees que sería factible, yo no sé, si aprovechar esta experiencia como una suerte, yo no sé si de modelo para armar, como diría Cortázar, o de fórmula, de algún modo, para discusiones posteriores que tengan estas posturas muy diversas? Aprovechar la experiencia, pues. Es decir, así como lo hicimos con la Guardia, podemos discutir estas otras cosas. Yo sí creo eso, tocayo, porque nunca debemos de perder el optimismo por construir e innovar nuevas instituciones. Por eso, tocayo, esta pregunta es clave. Sí hay forma y sí hay también voluntad de crear este modelo de acuerdos fundamentales por el país. Vale la pena por el país. Y sí, los hombres públicos estamos sometidos al escrutinio, así es de que no hay que escandalizarse. La gente tiene el deber y el derecho de criticarnos y cuestionarnos, pero hay que resistir para construir con una buena actitud y un buen ánimo las leyes del futuro de este país. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, líder de Morena aquí. Gracias, como siempre, por tu confianza. Este espacio se queda abierto. Gracias, senador. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto. Y muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Y ya saben, lo que más aprecio que es su confianza en este espacio, la confianza, ¿verdad? También para los políticos. Es clave la confianza. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.